Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Esparcidos a lo largo del mundo hay diferentes sitios donde los hombres en la antigüedad erigieron enormes piedras mirando hacia las estrellas. Se las conoce por el nombre de megalitos. Y tenemos diferentes formaciones, por ejemplo el círculo mágico de enormes piedras que hay en Stonehenge, en Gran Bretaña, donde los antiguos druidas medían los solsticios y los equinoccios, los movimientos del sol y de las estrellas. Otros más impactantes incluso, como es por ejemplo Karnak en Francia, con más de 1000 monolitos, algunos de ellos gigantescos, pasando los 300.000 kilos. Y si queremos rizar el rizo, váyanse hasta Göbekli Tepe, el monte ombligo en Turquía. Los primeros templos de la humanidad se construyeron así con megalitos en Turquía hace más de 12.000 años. ¿Qué nos quisieron contar nuestros antepasados con este tipo de obras? ¿Qué relación había entre los hombres antiguos y las estrellas? Pues si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. Megalitos, la otra historia. Me los imagino mirando al sol ante una multitud asombrada, mirando al sol con una túnica blanca, envueltos en pieles de diferentes animales, sus cabezas adornadas con astas de ciervo, rodeándolos inmensas bloques de piedra. Y allí, al amanecer, entre cánticos ya olvidados, se celebraba el día más largo del año, el solsticio de verano, entre rituales que hermanaban a los hombres con los dioses, con el sol y con las estrellas. Los antiguos druidas que se extendieron por toda la Europa celta, Francia, norte de España, norte de Italia, la actual Alemania, Gran Bretaña. Hombres que se conectaban con los dioses a través del Awen, que significa la inspiración. Poco o nada sabemos de aquel tiempo, tan solo las crónicas romanas y griegas nos hablan de ellos. Los describen como hombres de respeto. Dicen que eran capaces de parar una batalla entre tribus celtas simplemente desfilando por en medio del campo de batalla. Eran hombres sagrados, hombres capaces de conectarse con lo divino y con lo invisible. Adivinaban el futuro y le susurraban al oído a los dioses las peticiones de la tribu. Era otra época, otro tiempo, un tiempo donde el hombre todavía no había descubierto los metales. Luego, al lado de aquellos megalitos, empezaron a verse los primeros instrumentos de cobre y de bronce, antes incluso de la edad del hierro. Podemos verlos en cómic como el de Asterix, aunque realmente, repito, sabemos muy poco de cómo eran sus rituales. En las crónicas romanas solo queda uno escrito: cómo subían a un árbol para cortar con una hoz de oro muérdago, y después de bajar este muérdago, cómo sacrificaban a 2 toros blancos con los cuernos vendados. Bañados en su sangre, hacían cánticos a los dioses. Un tiempo de misterio, un tiempo de leyenda, del que nos ha quedado un recuerdo
que es inmortal. Los menhires, los megalitos, enormes piedras, algunas de ellas de más de 300.000 kilos, erigidas al cielo, conectadas directamente con las estrellas, que nos hablan de una religión mucho más compleja que la que nos describieron muy por encima los antiguos cronistas griegos y romanos. Todo un mundo que quedó en el pasado entre la leyenda y el misterio y que a día de hoy intentamos descifrar desde la arqueología. Una arqueología que se hace imposible si pensamos que gente en la edad de piedra era capaz de mover 300.000 kilos y ni siquiera sabemos por cuántos kilómetros lo hicieron. En el caso, por ejemplo, de Stonehenge en Inglaterra, 240 kilómetros llegaron a mover piedras de muchas toneladas. Algunas no está claro de dónde vienen, otras sí. El caso es que no conocían la rueda. Ni siquiera hace 6.000 años conocían los metales. ¿Cómo hicieron este tipo de prodigios? Algo que me parece fantástico. A día de hoy intentamos recuperar esa antigua magia. No hace falta más que vean las imágenes de cómo es Stonehenge en Inglaterra, ese círculo megalítico de enormes rocas cuando llega el solsticio de verano. Gurús, chalados, borrachos, idiotas y eruditos van allí intentando hermanarse con una antigua magia que por desgracia desapareció. Una magia que seguro que nos conectaba mucho más con la naturaleza. Una magia que nos conectaba mucho más con las estrellas, con el sol, con la luna, con el universo. Una magia que nos conectaba con el bosque y con lo que somos. No más que un mono desnudo que salió de las cavernas hace miles de años. Ahora la tecnología ha hecho que esa magia desaparezca. Se nos olvidó cómo interpretar el susurro y el canto de los pájaros. Se nos olvidó cómo interpretar la frescura de la brisa del viento. Hoy día, un hombre que ya no va en taparrabos, pero que se ha olvidado de quién es y camina más solo que nunca por la tierra y por el universo. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es un programa más de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio, y por eso ya tenéis un numeral en Twitter para que podáis opinar sobre ese mundo de druidas y de menhires, y ese numeral es Enigma Caracol. Repito, el numeral es Enigma Caracol. ¿Qué opináis? ¿Cómo sería esa antigua religión de los druidas que a día de hoy sigue envuelta en misterio? Sabéis que organizo viajes de autor. Los próximos, segunda quincena de septiembre, primera quincena de octubre, a Egipto, a vivir la magia del país de los faraones, a navegar por el Nilo y caminar al lado de las pirámides de Giza para entender que hubo un tiempo en que hombres y dioses caminaron por la tierra. Toda la información de ese viaje la tenéis en un post fijado en mi Twitter, Instagram y Facebook, y también tenéis información en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Que sepáis también que todas las semanas tenéis podcast y noticias de misterio en el canal de YouTube
oculto tras la sombra. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, para Richie en los controles, para nuestro invitado de excepción de este podcast, Néstor Armando Alzate, allá desde Antioquia, y desde luego un saludo y un abrazo enorme para todas las personas que nos escuchan en directo y también las personas que acceden a este contenido a través del podcast que estamos publicando todas las semanas a través del canal de YouTube de Caracol Radio. Hoy, Juanje, examinando testamentos en piedra, el legado de culturas antiquísimas que nos quisieron dejar a la posteridad gran parte de su conocimiento, de su forma de ver el mundo y de su relación con las estrellas. Un programa realmente apasionante en esta oportunidad. Efectivamente, un mundo del que prácticamente nada sabemos porque no quedan textos escritos de ellos mismos, de esos druidas o de las personas que hicieron las maravillas como son, por ejemplo, es Stonehenge o es Karnak en Francia. No nos queda absolutamente nada de eso, solamente las crónicas romanas y griegas sobre lo que opinaban de ellos. Los veían como bárbaros, ya que comentan, por ejemplo, que hacían sacrificios humanos, aunque bueno, los romanos no es que fueran menos bárbaros, que llegaba el fin de semana y se entretenían echándole gente a los leones en el circo, a ver si eran unos santos. Así que así es la historia. Pero si te hablo de menires y de megalitos, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza, Alejandro? Bueno, una temática que vamos a abordar esta noche, Juanje, Göbekli Tepe, quizás para algunos expertos, entre ellos Klaus Schmidt, este arqueólogo alemán, quien lo descubrió hace casi 30 años, en 1994, probablemente el primer templo creado por el hombre. Sí, probablemente. El primer templo y los primeros megalitos erigidos por la humanidad a nivel arqueológico, no hay ninguna duda. Cosa distinta es que haya más antiguos y no se hayan descubierto. Exacto. Pero nos tenemos que ir ni más ni menos que hace 12.000 años de antigüedad. No hay nada tan antiguo en el mundo como Exactamente. eso. Efectivamente. Recuerdo que cuando yo estuve allí en Göbekli Tepe, en Turquía, luego comentaremos cómo es Göbekli Tepe, estoy hablando, juraría que fue el año 2008 cuando se hacen las pruebas de carbono 14 que demuestran que Göbekli Tepe tiene 12.000 años de antigüedad. Klaus Schmidt dijo: dentro de unos años Göbekli Tepe será más famoso que Stonehenge, ya mucho más famoso que Stonehenge. Y arrancamos sin más dilación también porque tenemos a un buen amigo y compañero que está al otro lado del micrófono, está en Medellín, y es Néstor Armando Alzate, que tiene un canal de YouTube buenísimo, recomendadísimo, que a este paso se va a meter ya en 100.000 suscriptores, que es Néstor Armando Alzate Ilógico, que además hizo un par de vídeos buenísimos sobre Stonehenge y Karnak, algunos de los monumentos megalíticos, bueno, los monumentos megalíticos más importantes de Europa. Néstor, amigo, buenas noches, ¿cómo estás? Juan, buenas noches para ti, para Alejo, para todos los oyentes de Noche de Misterio. Como siempre, para mí es un privilegio y un honor poder estar aquí con ustedes compartiendo en estos sábados deliciosos, en los que, más allá de cualquier consideración, es la ocasión perfecta como para uno dejar volar la imaginación. Imaginación, por supuesto, afincada o apuntalada en hechos incontrovertibles, independientemente de todas las polémicas que susciten, pero están ahí, y por más que se intente dilucidar todo el misterio, no se ha podido y no se podrá. Y no se podrá, creo yo, porque es que esto va mucho más allá de nuestro razonamiento, mucho más allá del origen mismo de la humanidad. Para mí esto va mucho más atrás, Juan. Y es posible que sea así, Néstor, porque bueno, vamos a hablar de diferentes grupos megalíticos. Vamos a hablar de Stonehenge, de Karnak, Stonehenge en Inglaterra, Karnak en Francia, Göbekli Tepe en Turquía. A ver si nos da tiempo, porque con Néstor yo creo que no va a dar tiempo ni a la mitad. Pero en eso estaba pensando. Efectivamente. Me he puesto yo muy optimista empezando el programa. Pero bueno, vamos. Por ahora pensemos en Stonehenge. Eso, efectivamente. Vamos a Stonehenge. Voy a intentar describir Stonehenge para la gente que nunca lo haya visto. Yo nunca he estado allí, ¿vale? Nunca he estado en Stonehenge. Básicamente, Stonehenge es un círculo de enormes piedras separadas entre sí varios metros, y algunas de ellas en la parte superior tienen otra gran piedra que las une.
Es un círculo de piedra bastante grande que tiene una calzada que va hacia el nordeste, si mal no recuerdo. Y a ver, que tenemos piedras hasta de 300.000 kilos. Son en total 157 megalitos los que tenemos en Stonehenge. Eso es lo que vemos ahora, ese círculo de piedras enormes, algunas de 300.000 kilos. Como os comento, pero antes no era así. Antes además había estacas de madera y todo un círculo ceremonial muchísimo más grande. Es curioso porque hace pocos años un científico británico hizo una réplica en un laboratorio de una universidad de Stonehenge y se quedó sorprendido porque dijo cómo una tecnología que supuestamente se desarrolló en un momento en el que el hombre, digamos, no tenía prácticamente ningún tipo de tecnología. Primero, cómo cortaron esas piedras y cómo las movieron si ni siquiera tenían metal hace 5.000 años. Luego, segundo, y no menos importante, y lo más curioso es que cuando este señor hace una réplica de Stonehenge dentro de un laboratorio para hacer pruebas de sonido, se da cuenta que si hablaba dentro del círculo interior de Stonehenge, el sonido no salía hacia afuera y reverberaba dentro, de forma que solo un grupo pequeño de personas podía escuchar determinados rituales. Bien, pues esta auténtica maravilla, Stonehenge, que yo creo que es uno de los iconos de Gran Bretaña, representa en su máxima expresión dentro de Gran Bretaña lo que sería el megalitismo, estos megalitos, estas piedras enormes, talladas, movidas y puestas de forma de que se pudiera medir sobre todo el solsticio de verano. En ese día el sol cae justo en medio de Stonehenge y pues ni siquiera sabemos qué función tenía Stonehenge, porque hay diferentes teorías, que era un centro de sanación, un centro religioso seguro, pero que era un centro de sanación, que era también un lugar, una necrópolis, porque se han encontrado un montón de restos de ceniza de cuerpos cremados, pero ni siquiera sabemos qué función tenía. ¿Y qué es lo que opina mi amigo Néstor Armando Alzate sobre Stonehenge y todos sus misterios? Bueno, Juan, mientras estabas hablando y también hablaba Alejo, y recordando que hemos hablado de algunas construcciones megalíticas en todo el planeta, hablamos de Baalbek, hablamos de Tiahuanaco, bueno, ¿de cuántos no hemos hablado? Y uno siempre, el punto de partida es, bueno, ¿quién carajos construyó esto? Sí. Porque acabas de decir, estaban en pleno neolítico, no manejaban metales, las piedras con las que labraban eran de sarcén, que es una piedra supremamente dura, y que son piedras del mismo material de las que, por ejemplo, tiene Stonehenge, que, como decías, piedras enormes de 50 toneladas, que fueron traídas de algunas de 30 kilómetros de distancia, otros de las famosas piedras azules, pues, sí, traídas de 30 kilómetros de distancia, que tienen hasta 7 metros de altura, otras traídas 240 kilómetros. Sí. Es decir, cuando uno vuelve a pensar en esto, inmediatamente tiene que asociarlo. ¿Cómo carajos construyeron la pirámide? ¿Quiénes las construyeron? Y entonces acuérdate que hacíamos los cálculos, 1.000 hombres para mover una piedra de 20 toneladas. Pues aquí también, cómo la subían por el canal, ¿cómo es el canal de Bristol? Para poder llevar las piedras a su emplazamiento. Luego, cómo emplazaban las piedras. Y entonces estamos hablando de 3.000 años antes de Cristo. Algunos dicen que 2.500, otros dicen que son anteriores a las pirámides, el emplazamiento todo de Stonehenge. Por donde uno lo mire, necesariamente, pienso, Juan, y cada vez me convenzo más, que esto no lo pudieron haber hecho esos pueblos. Estos pueblos, simple y llanamente, los que llegaron ahí, encontraron esto, los druidas, encontraron ya ese emplazamiento. De hecho, ahorita hablabas de los famosos agujeros que hay ahí, que es un
un conglomerado de como 56 agujeros como de medio metro de profundidad, llenos de huesos. Sí. Probablemente los que llegaron ahí dijeron, ve, esto podría ser un cementerio, utilicémoslo como cementerio. Pero la datación de carbono 14 de los huesos encontrados allí no se corresponde con la datación que se tiene en principio de la antigüedad de este monumento. Entonces yo siempre vuelvo al mismo cuento, esto no lo pudieron haber construido estos pueblos, no pudieron haberlo construido. Y que no me vengan con el cuento pues de los trineos, de los rodillos sobre los que echaban a rodar las piedras. No, pues es decir, a falta de argumentos más sólidos, yo sigo pensando que todos estos pueblos que llegaron a todos estos monumentos, y hablo de Göbekli Tepe, 12.000 años de antigüedad es lo que se calcula, hablo de pirámides, hablo de Tiahuanaco, hablo de Karnak, hablo de Stonehenge, todos estos monumentos no fueron construidos por los pueblos que posteriormente se asentaron allí. Yo no lo creo, no creo. No, y aparte hay una cosa, a nivel tecnológico, fíjate, es tan complejo lo de Stonehenge, aunque las piedras más grandes vienen de 30 kilómetros, las famosas piedras azules, que son un poquito más pequeñas, que están dentro del círculo, vienen de 240 kilómetros. A ver, para mover las piedras durante esos 30 kilómetros era necesario mínimo haber hecho una calzada, haber allanado, haber utilizado trineos de madera, más troncos, esto teniendo una imaginación, con perdón, del carajo. Pues no se ha encontrado calzada, no se ha encontrado absolutamente nada. Si tú coges una piedra de más de 200.000 kilos y le pones troncos debajo, los troncos los trituras. O sea, pero esto claro, no lo explica ni el recarajo. Alejandro Bernal, que no lo quería contar. Pero perdóname un segundito, no, dale. Así 30 segunditos. Nada más, ponlo en estos términos. En Colombia se acabaron los ferrocarriles. Y ahora imperan las tractomulas que llamamos, o tractocamiones pues. Mira la pavimentación de todas las vías, todas están hundidas. Y todas están hundidas primero por el material que se utiliza, luego por el calor, luego por el peso que tienen que soportar. Si con esta tecnología la brea y el pavimento que tenemos se hunden, imagínate piedras de 200.000 kilos sobre troncos. Sí, claro. Y una particularidad, Juan, Néstor y oyentes, estudios más recientes establecen que para construir Stonehenge se emplearon 30 millones de horas, de acuerdo a los estudios más recientes. ¿Qué pueblo, qué civilización, qué conocimiento y qué tecnología emplearía tal cantidad de horas para construir un monumento de estas características? Otra particularidad, está dispuesto representando el número áureo, Phi, el 1.618, un número clave que se representa en muchas diversas formas de la naturaleza. También es interesante ver cómo utilizaron este conocimiento. 1.618, el famoso número Phi, es el número en el que está codificado el crecimiento natural de las cosas, cómo Exacto. Crece una hoja, cómo crece una caracola. Se dieron cuenta los antiguos y lo plasmaron, bueno, está plasmado hasta en las catedrales góticas. Pero claro, que lo hicieran hace 5 o 6.000 años, pues es que te quedas a cuadros. Óyeme, pero es que estás hablando de millones de horas, ¿cierto? Sí, 30 millones. De horas, pero millones de horas trabajo hombre. Exacto. Es decir, y para cada una de estas piedras, según los cálculos, se necesitaban 1.000 hombres. Es cierto. Imagínense ustedes, 1.000 hombres con millones de horas. Es decir, esto fue una labor titánica que no se pudo haber hecho de la noche a la mañana. ¿Y qué cuerda aguanta tirar de 200.000 kilos? Ni los cables del puente. ¿Cuál es? El puente de San Francisco. Sí, es que es una cosa súper loca. De acero, una trenza de acero, yo no sé qué puede soportar tal tonelaje. Ni siquiera esos cables podrían haber alado o jalado, que decimos nosotros aquí, esas piedras. Y teniendo en cuenta la época en la que se hizo, Néstor, uno de los estudiosos que ha suscitado mucha polémica respecto a sus conclusiones sobre Stonehenge es el radioastrónomo inglés Gerald Hawkins. Este hombre es doctor en radioastronomía de la Universidad de Manchester. Resulta, Juanje, que en la década de los 70 este hombre utilizó un computador IBM 7090 para intentar establecer patrones de lo que era Stonehenge hace ya varias décadas, y él determinó en aquel entonces, la comunidad científica lo trituró, pero es una interpretación bastante interesante de Hawkins, que para él Stonehenge era un monumento que permitía predecir una serie de eventos
astronómicos. Lo más impresionante de esto y enigmático es qué tecnología y qué conocimiento tenía el pueblo o los pueblos que crearon este portento. No, y además él demostró otra cosa, perdón Alejo, demostró fehacientemente que esa recreación que hizo por computación y que determinaba que en efecto es un observatorio. Entonces eso lo llevó también a la conclusión de que, por ejemplo, los días de solsticio, cuando aparece el sol, se forma una línea recta en el rayo del sol que va desde la piedra Hellstone, que es la más importante, que está en el extremo, y apunta directamente al centro del círculo. Es decir, que todo, absolutamente todo, está concebido como una computadora especializada en astronomía. Y no solo eso, enigmas que quedan, por ejemplo, sobre Stonehenge, que nunca se van a poder solucionar. ¿Por qué Stonehenge es un lugar sagrado y no lo hicieron eso a 10 kilómetros o a 5, al norte, al sur, al este o al oeste? Porque los efectos arcoastronómicos se podían haber hecho exactamente igual. Luego una cosa que me inquieta sobremanera. No sé si habéis leído alguna vez sobre la tumba del arquero. Es una tumba que hay a 5 kilómetros de Stonehenge, un enterramiento que tiene 4.500 años de antigüedad, y es alguien, obvio, que fue hasta Stonehenge a hacer adoraciones. Ojo con esto, que no era británico, por el tipo de ADN o de los Alpes suizos o de Centro Europa. Este señor llevaba encima 3 cuchillos, 2 de cobre y 1 de oro, y un arco, por eso lo dicen la tumba del arquero. Alguien que no sabemos, un tipo de peregrino, pero en un tiempo hace 4.500 años, cuando no había telégrafo, ni carta, ni teníamos absolutamente nada, y en Europa íbamos todos allí en taparrabos, como un tío en los Alpes sabía que existía Stonehenge y se fue hasta allí. Exacto. Jugándose la vida de forma que es que ni siquiera regresó. Pero es que ahí se plantea la otra inquietud. Acuérdate, creo que en Stonehenge está inscrito, está esculpido un puñal especial. Sí. En uno de los menires, porque recordemos que forma un círculo. Sí. Los menires son las piedras que están colocadas de manera vertical, y las piedras que están encima son los dólmenes. Y entonces se van uniendo de tal manera que forman un círculo perfecto y son sismos resistentes, entre otras cosas. Y en una de esas partes hay un puñal que está allí esculpido, y hay quienes afirman que ese era uno de los símbolos atlantes. Entonces, otra vez, todos los caminos conducen a Roma. Sí, claro, todo es como muy anterior. Y luego aparte hay un dato que es crucial también. En la revista Nature, la revista científica, una de las más importantes del mundo, se publicó hace unos años unas pruebas de ADN que se hicieron a esqueletos que se encontraron en Stonehenge, y, igual que el del arquero, no eran británicos. Era gente que provenía de la costa del Egeo, Turquía, Líbano, toda esa zona de ahí. ¿Y esto que viene? Hablando de lo que decía Néstor Armando Alzate de la Atlántida, pues que posiblemente esto es un eco y un recuerdo de un tiempo muy anterior. Y si esta gente venía de Turquía, en Turquía se hizo Göbekli Tepe, que hasta ahora, demostrados, son los megalitos más antiguos del mundo. Y todo esto como un recuerdo de una antigua religión en la que hombres y dioses se hermanaban. No sabemos exactamente cuál era la religión de los druidas, pero su testamento en piedra ha llegado hasta nuestros días. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Enigma Caracol. Hoy hablando de los megalitos, de esas enormes moles de piedra que quedaron en Europa o en el sudeste o en Asia, por ejemplo, como vamos a hablar luego de Turquía, de Göbekli Tepe, mirando el cielo y las estrellas. Unos megalitos que nos llevan a un tiempo muy anterior, estoy completamente de acuerdo con Néstor Armando Alzate, nos llevan al tiempo de la Atlántida, esa primera gran civilización madre en la que nacieron, desde mi punto de vista, ese tipo de megalitos,
y las pirámides. Y los hombres lo que hicieron luego fue copiar lo que les hablaron sus ancestros, copiar las obras que les ponían en contacto con los antiguos dioses. Y antes de cambiar de tema, porque si no nos va a dar tiempo a todo lo que tenemos que hablar, sí me gustaría comentarle a Néstor Armando Alzate que es que encima de todo hay algo más que le da una vuelta de tuerca más al misterio de Stonehenge. Y es ni más ni menos que relativamente cerca de Stonehenge es donde aparecen los famosos círculos de las cosechas de cereal británico de hace décadas, ¿no? La primera creo que está datada en el siglo XVIII o algo así. La primera crónica que hay de ese tipo de figuras, y que esto ya además nos pone en contacto no con los atlantes, sino incluso con los extraterrestres. ¿Qué opina mi amigo Néstor Armando Alzate? Esa llanura de Salisbury, que es donde está Stonehenge, ha sido pródiga en ese tipo de manifestaciones de los sembrados aquellos, de las figuras en los sembrados. Y mire que ahí muy cerca está Aubrey, que es también otro de esos sitios extraños. En fin, lo que uno encuentra en toda esa comarca o en toda esa región es, no sé, tengo la impresión de que son territorios escogidos, previamente escogidos, y que más allá de ser monumentos aislados, forman parte de un gran conjunto, un complejo de monumentos que en sí mismos, relacionados unos con otros, hablan un lenguaje que para nosotros es críptico, es difícil de entender, pero que para una persona, yo también estoy de acuerdo, aquí tiene que haber mano extraterrestre, pues una civilización superior, y si no es extraterrestre puede ser ultraterrestre o intraterrestre, como lo quieran, o son atlantes. Pero lo cierto es que para poder entender el mensaje completo, tendríamos que ver el conjunto y empezar a asociar unas cosas con otras. Esto, por ejemplo, y vamos para Karnak, es decir, Stonehenge es un observatorio astronómico, Karnak es otro observatorio astronómico, pero están relacionados entre sí, y a eso agrégale los círculos de esas llanuras, sí, más ese monumento que hay en Aubrey, más aquel monolito de Loch Mariaker. Bueno, en fin, mira por ejemplo que Karnak es una autopista. Es decir, todo esto yo creo que no podríamos hablar de hechos aislados o de monumentos aislados, sino que todos tienen una digamos, concatenación o sincronicidad con todas las demás. Y la otra cosa que siempre llegamos a esa conclusión es: todos están relacionados con el cielo. Todos estos monumentos tienen que ver con el mapa celeste, con solsticios, equinoccios, tiene que ver con los ciclos. Con constelaciones. Y todo esto, con constelaciones, todo apunta al cielo. Pirámides, Gobekli Tepe, Tiahuanaco, Tenochtitlán, Teotihuacán, todo tiene que ver con el cielo, y todo siempre como si fuera una obsesión de los antiguos por determinar los movimientos de los cuerpos celestes. A ver, esto es una hipótesis de pronto peregrina de mi parte. ¿Hasta qué punto es simplemente una serie de señales como estas que en las proximidades de los aeropuertos creo que llaman BOR o algo así por el estilo? Eso es. Entonces, porque todas van indicando algo, como una dirección, todas están siempre en terrenos previamente escogidos, que entre otras cosas siempre se han caracterizado, como es Stonehenge, por ejemplo, de ser un centro energético y magnético de un poder impresionante. Y así son todos, la pirámide lo mismo, Tiahuanaco lo mismo. Yo quisiera que viéramos todo esto en el conjunto, y que si se extienden líneas, siempre todos están concatenados en meridianos, en latitudes, siempre en la misma latitud de los mismos meridianos, por lo tanto no es algo aislado. Marcadores geomagnéticos que están mirando las estrellas y que eran como balizas para los antiguos dioses que venían hasta acá. Es que el problema es que tenemos un pasado del que tenemos piezas, pero nos faltan muchísimas piezas del puzzle. Entonces, claro, lo que uno atisba es que nos faltan muchas piezas, pero ojo, que nos toca siempre mirar a las estrellas. Alejandro Bernal, dime, Néstor. No, vamos con Alejito después. Alejo.
Es que claramente, Juanje, como tú dices, creo que cuando hablamos de este tipo de megalitos es como analizar piezas sueltas de un gran rompecabezas, piezas sueltas que son muchas veces difíciles de interpretar, de ver bajo nuestra perspectiva actual y la ciencia moderna. Gerald Hawkins, que fue un hombre que fue denostado bastante tiempo precisamente por estas teorías sobre Stonehenge, llegó a comentar que para él era un gigantesco computador prehistórico para calcular con muchísima exactitud estaciones, para calcular movimientos que ocurrían en las estrellas. Y para contextualizar también a los oyentes, Juanje, es que hay que tener en cuenta que esto fue construido al final del Neolítico, principios de la Edad de Bronce. Estamos hablando de qué civilización, qué pueblo tendría esos conocimientos tan avanzados, o la tecnología o las herramientas para construir este testamento en piedra desde ese tiempo tan antiguo, Juan. Que nunca se ha explicado cómo movieron 30 kilómetros una piedra de 300.000 kilos. No se ha explicado. Pero vamos a empezar a meternos en Karnak, para que nos dé tiempo dime esto. Pero déjame decir algo antes, y es que para redondear Stonehenge, que Stonehenge es un círculo más o menos de 100 metros, 98 metros. Sí. Son 98 metros, y esos 98 metros tienen una anchura de 4 metros, y entre 1,5 y 5 metros de profundidad y 3 metros de profundidad. El círculo interior de los 56 agujeros de Aubrey, y se llaman de Aubrey por el escritor inglés del siglo XVIII, que fue el que los descubrió y les dio sentido de manera circular como las manecillas del reloj. Y aparte de eso, pues lógicamente que tendríamos que hablar de la forma como fueron enclavados, encajados, y como decías antes, allí había, dijiste al principio, unas estacas, una madera, ¿cierto? Sí, correcto. Yo diría que la madera es como la matriz sobre la cual fueron construyendo absolutamente todo. Entonces, vuelvo a este cuento es por otra razón, porque si volvemos al principio, o de lo que yo estaba diciendo, que todos estos monumentos necesariamente están correlacionados, podremos observar algo. Cualquier cosa en la naturaleza sufre un proceso de deterioro normal, pero todos estos monumentos, todos, absolutamente todos, están construidos con el único material indestructible demostrado hasta ahora, con piedras. Sí, señor. Puras piedras. Sí, sí. Con un esfuerzo titánico que no somos capaces de explicar. No, es imposible explicarlo desde nuestra lógica. Es imposible, es que no cabe por ningún lado. Pues fíjate, si es difícil explicar Stonehenge, vamos a meternos en Karnak, que esta sí es heavy. Estamos hablando, esta sí es heavy, sí, porque estamos hablando del mayor yacimiento megalítico del mundo. 4.000 menhires en 40 hectáreas. Se supone que empezó a construirse anterior incluso a Stonehenge hace 6.000 años, en el 4.000 antes de Cristo. Hay 4 formaciones completamente distintas. Olvídense ahora, por ejemplo, del círculo de Stonehenge y tal, y imagínense, como decía mi buen amigo Néstor Armando Alzate, autopistas de grandes rocas mirando al cielo. Hay 4 formaciones. Una es Lemenec, que es la más grande, que tiene 10 hectáreas y 1.099 menhires, que están alineados además, son 10 filas, alineados, empiezan a ser más grandes en función de que se van para el horizonte, se están haciendo más pequeños. Tenemos el Kermario con 982 menhires, igual también en hileras de 10 y demás. Luego el Kerlescan, que son 540 menhires. Además, en el Kerlescan hay un Kromchek, que es otro círculo de piedra con 39 menhires, parecido a Stonehenge. O sea, y fijaros lo grande que es Karnak, que Stonehenge sería un adorno en Karnak, de lo grande que es. Y luego el Petit Menec, lo más chiquitito, el campo más pequeñito, que son 100 menhires. El más grande
conocido como la Piedra de las Hadas, que se cayó por culpa de un terremoto, tiene 20 metros de altura y pesa más de 300.000 kilos. Y ahora a mí que alguien me explique cómo movieron 300.000 kilos hace 6.000 años de antigüedad. ¿Con qué? Lord Maria Kerr. Es que es una locura, Néstor. Bueno, tú tienes un vídeo ahí en tu canal de YouTube, Néstor Armando Alzate y Lógico, con un montonazo de visitas explicando tú esto. Exactamente. Y lo que sucede es que, mira que esta es una autopista. Y como decías, que son menires, es decir, piedras colocadas de manera vertical, enterradas, y de las que sale una parte de la piedra, pero cuánto para poder que se sostengan de esa forma está enterrado, como si fuera un cimiento. Entonces van desde 7 metros de altura descendiendo hasta 90 centímetros a lo largo de unos 15 kilómetros. Y equidistantes entre una y otra fila y la otra fila. Son como 3 o 4 filas. Y al final está Lord Maria Kerr, ese que estás hablando del más grande, que es el monumento de las hadas, o la piedra de las hadas, sí. No recuerdo bien. Y entonces uno dice, bueno, y más ese otro, que es ese otro pequeño círculo, que podría tal vez afirmarse, sería como una especie de réplica de Stonehenge, sí. A una escala un poco más pequeña, pero lo suficientemente monumental como para uno asombrarse también, porque no es simplemente ahí unas piedritas colocadas en esa forma, sino todo esto levantado. Imagínese, es que nada más para llenar 15 kilómetros, ¿cuántos? Como ahorita estaba hablando Alejo de millones de horas, hombre. ¿Cuántos hombres y cuántos millones de horas? ¿Y cómo es el trazado tan perfecto que precisamente de un extremo a otro aparece el sol en el solsticio y muestra exactamente la salida al otro lado, a 15 kilómetros de distancia? Eso es inimaginable desde cualquier perspectiva. Ahora, la otra pregunta es, si el sentido de todo esto no es que sea algo que pueda ser visto desde el espacio a una considerable altura y que sirva como referente, entonces ¿para qué carajos se gastaron millones de horas, hombre, para hacer una fila que llega hasta los 15 kilómetros de piedras de estas características, ordenadas tan meticulosamente de mayor a menor a lo largo de todo ese trayecto? Si no es decir, uno decía, bueno, para el cielo, pero ¿qué más? Es decir, ¿para qué ese desgaste tan impresionante? Tiene que tener un sentido que va mucho más allá de lo que sabemos. Y ahí es donde entonces, de nuevo digo, esto tiene que ser que toda esta continuidad de complejos van formando un mensaje, que el uno tiene una parte, el otro tiene otra, el otro tiene otra, y es lo suficientemente críptico como para que cualquiera no lo entienda, sino que tenga que ser gente muy, pero muy especializada. Es decir, o gente que conozca profundamente toda esa mecánica. Si no, uno se preguntaría, ¿y todo esto para qué? ¿No sería un esfuerzo demasiado estéril? No, y aparte es que incluso ya saltan dudas. Cuando uno ya ve esto de Karnak, o sea, 4.000 menires, 4.000 en 40 hectáreas, piedras de 100.000, 200.000 kilos, 300.000 kilos, el trabajo titánico que hay que hacer durante siglos y generaciones para poder hacer algo así, y otra vez, no hay restos de calzada ni de nada para haber llevado esas piedras. Y a mí la gran pregunta que me asalta es, ¿no será esto mucho anterior al tiempo de los druidas? O sea, los druidas, vamos a ver, sobre el tema de los druidas y tal, efectivamente, hay mucha magia, leyenda, tenemos todo el tema del mago Merlín, que nos ha llegado hasta nuestros días, pero por ejemplo... Mucho esoterismo. Efectivamente, pero fíjate, o sea, las crónicas romanas, y voy a leer una de Diodoro Sículo, los romanos los describían como gente, entre comillas, sí, muy espiritual, tú lo que tú quieras, pero bastante bárbara, y voy a leer literal. Repito, el cronista se llama Diodoro Sículo. Dice, esos hombres predicen el futuro observando el viento y los cantos de las aves, y por medio del sacrificio de animales sagrados. Todas las peticiones de la sociedad están bajo su autoridad, y en cuestiones muy importantes ellos preparan una víctima humana. Al hundir
una daga en su pecho, observando la dirección en que desfallece, en que se convulsionan sus extremidades y brota su sangre, es que ellos son capaces de leer el futuro. Uy, no. Tiene tela, ¿eh? Claro. La descripción... Pero mira cómo se tejen todas estas historias, porque hay otro supuesto origen de lo de Karnak, y es que cuentan que San Cornelio era el patrón de la ganadería. Entonces San Cornelio se enfrentó a los romanos, y en esa trifulca de San Cornelio contra los romanos invocó la ayuda de Dios, y entonces Dios transformó a todos los soldados romanos en esas piedras. Sí, leyendas que son muy, muy bonitas. Alejandro Bernal, creo que quería comentar. Y precisamente, Juanje, sobre el legado de los druidas, ahí en Karnak, en esta parte, en la Bretaña francesa, el escritor francés Jacques Cambry, un hombre que era un aventurero, un hombre quien realmente se inspiró a ingresar al mundo de las letras por el conocimiento que comenzó a recopilar por la cultura druídica. Este hombre se desplazó a esta zona de Francia y en 1794 llegó a comentar que para él Karnak era un observatorio astronómico druida. En su momento, desde luego, fue una hipótesis que despertó bastante expectativa. Y unos años después, casi podríamos decir que unos 30 años después, Jérôme Pehuet, un hombre quien realmente estaba también muy influenciado por estas ideas de Cambry, un hombre quien amaba a la cultura de los druidas, fue más allá, Juanje, y llegó a comentar que en realidad la disposición de Karnak y todo el trabajo que emplearon para realizar este portento sería nada más y nada menos que la representación de una enorme serpiente que, de acuerdo a él, se habría desplazado desde Bretaña, ese punto de Francia, en eras prehistóricas, y que los druidas habrían construido este monumento en representación de ese mito, de esa gran serpiente. Qué curioso, una serpiente, un ser bastante representado en muchas culturas. Los reptilianos, tan de moda. Exactamente, y que lo decía Jérôme Pehuet. Ahora, hacia la década del 70 del siglo pasado, un ingeniero inglés, Alexander Thom, y su hijo, muy influenciados por Jacques Cambry, por Jérôme Pehuet y demás, fueron también hasta la zona y llegaron a una conclusión muy interesante. Este hombre, pues a través de sus conocimientos en matemática, en ingeniería, un hombre muy curioso y de verdad que amaba también esta cultura y este monumento, llegó a establecer que los menires y las perpendiculares que se encuentran en Karnak están orientadas hacia los puntos solsticiales y equinocciales de la salida del sol, y que crean un calendario que permite predecir las etapas importantes de la vida agrícola. ¿Qué pueblo en Francia tenía ese conocimiento para crear y orientar los menires de tal manera, tal y como lo dice Alexander Thom, para poder realmente determinar estas etapas del solsticio y del equinoccio de la salida del sol para la vida agrícola, Juanje? Sí, no solo eso, sino en el fondo, o sea, medir los equinoccios y los solsticios o el punto, se hace después de muchísimos años de observación y demás, pero bueno, luego no es tan complejo ese conocimiento. Pero yo aquí lo que sigo desbordado es con el tema tecnológico. Sí. 4.000 menires. A ver, que es que no pesan 3 kilos cada uno, o sea, ¿cómo leche movieron eso? Estamos hablando de una tecnología que viene de un tiempo muy anterior, por ejemplo, del tiempo de los atlantes, y utilizaron ese tipo de tecnología para hacer cosas así, porque cuando yo veo esto, Néstor, ten cuidado que creo que se está escuchando ahí un montón de ruido con una botella o algo así. No, es que te estaba escuchando mal y estaba cambiando de audífono y el otro tampoco me sirvió, me volví a poner el que tenía. Vale. Inicialmente los oigo así, como que suben y que bajan. No era eso nomás. No te preocupes. No, amigo. Pero tranquilo que no estoy manejando ninguna botella y menos de licor, no te preocupes por eso. No, yo sé que no, pero fue chistoso. Lo que estoy diciendo, ¿no será esto una reminiscencia de un tiempo anterior donde había una tecnología mucho más importante? Y de ahí nos quedan, por ejemplo, las grandes piedras que hay en la terraza de Baalbek, que los romanos encima construyeron el templo de Júpiter Capitolino, pero que tenemos 3 piedras, por ejemplo, que pesa cada una de ellas 1.000.000 con 200.000 kilos, y todo igual nos habla de un tiempo anterior en Baalbek, el tiempo del dios Baal,
que era una especie de demonio al que le sacrificaban niños y tal, y Baalbek se llama eso, la ciudad de Baal. Entonces el tema de Karnak para mí es ese. O sea, porque para mí Karnak es mucho más impresionante que Stonehenge. Lo que pasa es que Stonehenge tiene el mejor marketing del mundo, que es el británico. Le han hecho el mejor marketing del mundo, es su emblema, y nos lo han colocado por todos lados. Y además por otra razón, porque es mucho más fácil hablar de Stonehenge, que es un círculo de 98 metros, y hablar de Karnak son 15 kilómetros. Sí, entonces, es una locura. Entonces, para empezar por ahí, es demasiado complicado. Ahora, cuando habla, por ejemplo, acuérdate cuando hablamos de Baalbek, resulta que Baalbek forma parte de un conjunto que va por toda esa península arábiga, con el Wadi al-Salam, algo así por el estilo, en donde hubo también una ciudad que al parecer tenía conexiones. Mire, es que volvemos al cuento de que todo esto está conectado, conexiones con las civilizaciones de Harappa y de Mohenjo-Daro. Sí, de Mohenjo-Daro. En Pakistán. Y mira la distancia de Pakistán a la península arábiga. Y la distancia de Göbekli Tepe a la península arábiga. Y la distancia de Karnak a Göbekli Tepe. Es decir, esto no se puede inclusive ni siquiera pensar, Juan y Alejandro, de algo que se pueda concebir de una manera independiente, sino con un cerebro central que ubicado a gran altura, o con GPS o como se llaman esas cosas ahora, pueda tener una visión de conjunto de todo el planeta y de aquel círculo o aquella ruta de lo que decías ahorita, de los sitios geomagnéticos que son identificados y todos se conectan unos con otros. Sí, y hay una cosa, mira, Néstor, ahora porque tú te has metido de repente en los albores de la civilización, ¿no? Cuando se habla de esos albores de civilización, Göbekli Tepe va aparte. Nos vamos a América Latina, tenemos las pirámides de Caral en Perú, 5.000 años de antigüedad. Nos vamos a la antigua Sumeria, hace 5.500 años, la ciudad de Ur, también con pirámides. Flipa con esta historia. Y no me dejes por fuera Tiahuanaco, más de 5.000 años, aunque digan que son 2 o 3.000. Efectivamente. Y luego otra cosa, voy por continente. Y luego nos vamos a Asia. Mohenjo-Daro y Harappa hace 5.500 años. Y ahora fíjate qué cosa, que esto parece una tontería, pero no lo es. Mohenjo-Daro y Harappa hace 5.500 años es la primera ciudad del mundo en la que hay una alcantarilla, donde los hombres se dieron cuenta que cuando uno hacía popó había que tirar de la cisterna y echar el popó fuera, porque si no te enfermas, eso da enfermedades, huele feo, tal. Bueno, tuvieron... y agrégale. Eso es. Tenían sistema para consumir el agua, sistema de conducción de agua a segundos y terceros pisos. Sí. Y allá tenían inodoros como los que estás diciendo, y duchas con agua caliente, y sistema de acueducto y alcantarillado. Sí. Y más todavía, se han encontrado piedritas en las que hay ideografías de mujeres y hombres que evidentemente los hombres están usando lo que nosotros llamamos cachaco, aún con corbata, y las mujeres casi que minifalda. Es decir, el Mohenjo-Daro es una locura. Y, ojo a esto, de acuerdo con unos exámenes que se hicieron, resulta que no data de hace 5.000 años, sino de hace 45.000 años. Sí, claro, pero fíjate, Néstor, que no volvió a haber una alcantarilla en una ciudad hasta que llegaron los romanos. Tenga 45.000 años, tenga 5.500 o 20.000, o sea, hasta Roma, los romanos se dan cuenta otra vez de eso, de un tema de higiene básica. Se acaba... Juan, no nos vamos muy lejos, quedémonos aquí, como decía un amigo mío. Nada más mira tu país, el nuestro, en el siglo XIX, hombre, ¿de dónde viene aquel cuento de sereno va? Era que la gente tenía que lanzar el popó y los orines a la calle a una sequía que había por la mitad. Y entonces, para que el vigilante por la noche no fuera a salir pringado de todo eso, le gritaban, sereno, va. Claro. Imagínate, en el siglo XIX, bueno. Y en Mohenjo-Daro ya tenían solucionado ese problema, con acueducto y alcantarillado. Sí, cuentan que Madrid, la famosa capital del imperio en el siglo XVI, el mayor imperio del mundo en aquella época, que era el español, olía a popó como 20 kilómetros antes de llegar. Lo mismo que Versalles, Versalles. Habéis leído el libro del perfume de Susskind. Sí. París olía a popó en el siglo XVIII, ¿vale? Claro. O sea, después de Roma, hasta hace 4 días, hasta finales del XIX, no se vuelven a hacer alcantarillas y la gente se da cuenta de esto. O sea,
o sea, estar tan avanzados en el pasado y que nos hayamos tardado tantos milenios en darnos cuenta de cosas tan básicas es porque hubo un conocimiento que se perdió. Y lo tengo más claro que ese conocimiento o quienes habitaron posteriormente todas esas regiones, simplemente retomaron un conocimiento ancestral, un conocimiento que ya venía del pasado, y que inclusive llegó un momento para ellos en que se encartaron con eso. ¿Y esto cómo se hace? Sí, tenemos ese conocimiento, pero ¿y cómo se hace todo esto? Es decir, volvemos a un punto de partida, y es que todo lo que se diga de todas estas obras, de acuerdo con los estudios que se han hecho, no se corresponden las construcciones tan portentosas con las épocas en las que se dicen que fueron construidos. Es imposible que con la tecnología, el conocimiento de aquellos pueblos primitivos que todavía apenas pastoreaban, que recién habían descubierto la agricultura, que vengan a construir algo como una pirámide o algo como Baalbek o algo como Göbekli Tepe. Es desde cualquier lógica, obviamente que estamos hablando de nuestra lógica occidental, es imposible. Y no decimos no porque el pueblo no fuera inteligente, sino porque no tenía ni los medios, ni los conocimientos, ni las bases científicas para hacer todo eso. Era imposible. Entonces simplemente tomaron algo que ya era un recuerdo, algo que venía de civilizaciones anteriores. Hemos dicho que la humanidad ha sido destruida varias veces. ¿Cuántos remanentes de aquellas humanidades destruidas previamente quedaron ahí y simplemente los que llegaron se adaptaron a ellas? Efectivamente, amigo, y concuerdo completamente contigo. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Enigma Caracol. Y aquí seguimos dándonos un paseo por esa prehistoria remota, repleta de magia, de misterio y de leyenda, que nos dejó un legado en piedra, que no solamente está repleto también de enigmas, sino que además no hay manera de entender cómo a nivel tecnológico pudieron hacer algo así hace tantos miles de años, dejándolo ahí para que generaciones posteriores nos asombráramos con su conocimiento y con su misterio. Y bueno, nos quedan 20 minutitos que no va a dar tiempo ni a la mitad, pero bueno, nos toca hablar de el papá de todos los megalitos, que no es ni más ni menos que Göbekli Tepe en Turquía. Göbekli Tepe, que significa en kurdo el monte ombligo, a 30 kilómetros de la ciudad de Sanliurfa, en plena región del Kurdistán. Allí, en los años 90, Klaus Schmidt lo descubrió de chiripa, básicamente la historia de Göbekli Tepe es que, creo que esto lo contó alguna vez ya, un señor al que tuve la suerte de poder entrevistar, iba todos los años con un arao por el monte que tenía allí una finca de almendros. El arao se le atascaba siempre en el mismo lado. Se enfadó un día allí porque se le atascase el arao. Le dijo a su hijo: oye, hagamos un agujero y rompamos esta piedra. Y apareció una roca plana que tenía una serie de grabados. Y le dijo un vecino: oye, llévaselo a los del museo, que lo mismo te pagan por eso. Y se hizo el tipo 30 kilómetros andando y 30 de vuelta, 60 kilómetros con un borrico que tenía y un carrito para llevar la piedra. Llevó la piedra al museo, nunca se la pagaron y la tiraron allí como sin importancia. Y Klaus Schmidt, que no iba a investigar Göbekli Tepe ya había sido investigado y decían que era un enterramiento bizantino. El tipo que lo hizo en los años 60 fue un genio, no acertó en nada. Klaus Schmidt dijo: ¿de dónde ha salido esa piedra? Llévenme. Y lo llevaron a ver el tío del burro y aparecieron 16 santuarios, 16 templos. Todos ellos son muy similares. Imagínense, 12 grandes monolitos en forma de T, como de unas 20-30 toneladas, 12 monolitos unidos por una pared que está hecha de piedra, y en medio otros 2 monolitos también en forma de T que están en dirección este-oeste. No hay ningún tipo de texto en Göbekli Tepe, no dejaron ninguna escritura.
es un lugar que impacta por la cantidad de sílex que hay muchísimo sílex. Y bueno, el misterio de Göbekli Tepe no es solamente que no sabemos su funcionalidad, aunque todo parece indicar que es un templo funerario, por los animales que aparecen representados en esas rocas en forma de T, en esa especie de tótem. Aparecen jaguares, aparecen serpientes, aparecen arañas. Las serpientes siempre van en dirección abajo hacia el inframundo. Todo un mundo olvidado. ¿Y saben lo más misterioso de Göbekli Tepe? Lo que a mí más me intriga, que Göbekli Tepe no fue abandonado. Göbekli Tepe fue enterrado y sellado, como si aquello hubiera sido una especie de divorcio entre hombres y dioses. Repito, no lo destruyeron, lo podían haber destruido. Lo que hicieron fue enterrarlo y sellarlo. Y esto le da una dimensión de misterio a toda esta historia que ni os cuento. Y dejo ya a Alejandro Bernal, quería contar algo. Juanje, en los años más recientes se ha cartografiado toda la cima de Göbekli Tepe con un radar de penetración terrestre y los expertos han establecido que al menos existen otros 16 anillos megalíticos enterrados en 22 acres. Hay que tener en cuenta pues que esto realmente es sorprendente y va de la mano de lo que tú decías y también de algo que comentaba Klaus Schmidt a través de diversos medios de comunicación e informes científicos, y es que el gran misterio de Göbekli Tepe está aún enterrado y por descubrirse, así que realmente es impresionante esta gran cantidad de esfuerzos que se hicieron para crear este portento. Otro importante académico quien hizo investigaciones sobre Göbekli Tepe, Joris Peters, este es un arqueozoólogo de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich. Resulta, Juanje, que este hombre examinó 100.000 fragmentos óseos de restos humanos que encontraron en Göbekli Tepe. Este estudio lo realizó este hombre en el año 1998 y de acuerdo a este hombre, para él Göbekli Tepe sería un yacimiento de cazadores y recolectores. Ahora, ¿por qué pudieron haber creado eso? Realmente es sorprendente, Juanje. Revisa ese dato que en el año 98, antes de tal, hayan aparecido restos humanos en Göbekli Tepe. Revísalo. Okay. Vale, échale un vistazo. Yo cuando estuve me dijeron que no había ningún tipo de resto humano. Una de las cosas más misteriosas de Göbekli Tepe, además, es que no se ha encontrado el asentamiento de la gente que hizo Göbekli Tepe. Así es. No tenemos ni idea. Klaus Schmidt lo llamaba el yacimiento de los danzantes sin cabeza, y es porque muchos de esos monolitos aparecen unas manos así como rodeándose el vientre, pero todos están sin cabeza. Yo sí que creo que es un templo funerario, o sea, pensado para el paso al más allá. Hay que decir que Klaus Schmidt está convencido, y así lo dijo públicamente, de que Göbekli Tepe era el último eslabón, lo último que quedó del antiguo Edén. Sí. Y que el Edén bíblico era allí. Y él afirmaba eso no solamente por la cantidad de serpientes y demás historias, sino porque en esa zona hace unos 12.000 años había como 20 ríos, era súper rica, había manadas de gacelas de más de 1.000 gacelas. Era muy fácil cazar, había un tipo de trigo que era la escanda, era muy fácil comer sin esfuerzo alguno. Cosas curiosas que vi en Göbekli Tepe, aparecen una serie de juegos de la gente, que tenía como una especie de bolitas y tal, aunque no se sabe cómo se podía jugar a eso, no tenemos absolutamente ni idea. Hay que pensar que todo esto de que fuera el antiguo Edén bíblico y tal estaría refrendado también por las leyendas locales. En la ciudad de Sanliurfa, a 30 kilómetros, encontramos la cueva de Abraham, del profeta Abraham, una cueva que tiene pues un agua que para mucha gente es un agua sagrada. Yo tuve la suerte de poder beber agua allí, y cuenta la leyenda
que Abraham ahí se enfrentó al rey Nemrod, un rey pagano que tenía grandes ídolos en lo alto de una montaña que hay, y es curioso porque justo en esa zona apareció la que se considera la estatua más antigua del mundo, que es el gigante de Balik Ligol, que tiene ni más ni menos que 12.000 años de antigüedad. No en Göbekli Tepe, el gigante de Balik Ligol apareció directamente en la ciudad de Sanliurfa en unas remodelaciones que se estaban haciendo. O sea, creo que está todo por excavar y todo por conocer en Göbekli Tepe. Néstor, ¿querías comentar algo? Sí, los estaba escuchando atentamente porque lo que yo creo es que Göbekli Tepe, que tiene tal cantidad de años, si en este momento tengo entendido que no se ha sacado a la luz ni el 20% de todo el complejo. Nada, falta muchísimo. Y entonces, si nos atenemos a eso, lo que hemos visto hasta ahora, yo lo pondría en términos de que sería como una especie de santuario. ¿Cuál es el santuario más venerado en España? Es el de Santiago de Compostela, ¿cierto? Con diferencia. Y todo el mundo va a Santiago de Compostela. Yo diría, no sé, que ese Göbekli Tepe lo que es un enorme santuario de la antigüedad, porque además hasta el momento no se han encontrado emplazamientos que denoten actividad humana en cuanto a que existía un asentamiento y había un pueblo allí, sino que lo que se ha encontrado, todo lo que se ha encontrado tiene que ver con elementos de tipo ritual, mágico, todo, algo así por el estilo. Pero no se ha encontrado todavía, un emplazamiento humano que perteneciera o que esa fuera como el centro de ese emplazamiento, que podría ser. Por eso digo yo, no se ha sacado a la luz ni el 20%. Por lo tanto, todavía habría que esperar a ver qué cantidad de otras construcciones nos indicarían que allí hubo actividad humana cotidiana. Lo que hay es simple y llanamente un sitio al que todo el mundo acudía, como en su momento, por ejemplo, lo era Jerusalén, que todos tenían que llegar a Jerusalén, y más que una ciudad, era un santuario Jerusalén, sí, en la época de los judíos. Pero, entonces, sí, pero fíjate, Néstor, que esto es muy importante. Efectivamente, si Göbekli Tepe es un santuario que está hecho para la muerte, porque además en Göbekli Tepe no aparece ni siquiera ningún rostro humano. Todo lo que aparece son animales, tal, no sé qué, toda esta historia. Todo eso amorfo. Hay que pensar que esto es más complejo. ¿Por qué? Porque luego apareció Karahantepe, que ahora nos lo va a contar Alejandro Bernal, que es Karahantepe. Pero es que dicen que como Göbekli Tepe y Karahantepe faltan por aparecer allí como otros 10 o 12 santuarios más. O sea, el Edén es poco. Sí. No sé cuánta gente tuvo que vivir allí, que creó esa civilización, que ahora están apareciendo sus templos, y que si Göbekli Tepe es un templo donde parece ser que se hacían ceremonias para el paso al inframundo, que podemos inferir, porque no hay ningún tipo de escritura, Karahantepe sería todo lo contrario. ¿Qué es Karahantepe, Alejandro? Pues Juanje, algo que ha sorprendido a los científicos recientemente, pero para finalizar el tema de Göbekli Tepe, Juanje, Klaus Schmidt comentaba que claramente para él era un lugar de centro, un culto a la muerte, un lugar en el que parece que varios pueblos se desplazaban hasta esta zona para poder despedirse de este plano, un lugar que sería tan importante para esos pueblos antiquísimos como un último periplo en este mundo. Ahora bien, Karahantepe, de acuerdo a los estudios científicos, a 40 kilómetros de lo que aproximadamente de lo que es este monte ombligo del que nos hablaba Juan Jesús, donde queda Göbekli Tepe, se descubrió hacia el año 1997 una serie de estructuras bastante interesantes que se dieron a conocer públicamente en el año 2000. Descríbelas. Básicamente, Juanje, es, de acuerdo a los expertos, aproximadamente 266 pilares que tienen también unos elementos arquitectónicos en forma de T, relativamente similar también a Göbekli Tepe. Y delante una especie de anfiteatro. Exactamente. Semicircular, que es algo para hacer ceremonias de, no se parece en nada a Göbekli Tepe. Y nuevamente la forma circular es muy llamativa, Juanje, y
digamos, estaría en concordancia de lo que miles de años después sería Stonehenge, nuevamente esa disposición circular de ese anfiteatro, como tú bien decías. En los estudios más recientes se ha establecido que en Karahan Tepe hay relieves de animales, representaciones de serpientes, de aves, de una serie de animales también interesantes como los conejos, gacelas, y de acuerdo a una serie de investigadores se ha establecido que la sala principal de Karahan Tepe posee no solo esta forma circular, sino un diámetro aproximado de 23 metros, teniendo como una especie de techo o semitecho, de acuerdo a la tecnología de la época, sostenido por dos grandes pilares en forma de T que se encuentran en una parte específica de este monumento. En el año 2021, la Universidad de Estambul realizó una investigación donde concluyó que antes del abandono de este Karahan Tepe, algunas figuras humanas habrían sido decapitadas en esta zona porque pues habían estado hallando restos de personas ultimadas de esta forma, Juanje. Y además hay una piscina ritual. Exactamente. Que es algo tremendamente extraño. Jamás, bueno, no sé, una piscina ritual en un complejo megalítico. Esta piscina ritual tiene en la parte superior un rostro de piedra que miraba a la gente que se metía ahí a bañarse en no sé qué. No sé si eran baños rituales donde había agua y más elementos. No tenemos absolutamente ni idea. Pero esto nos está demostrando ya que la complejidad cultural de esta zona hace 12.000 años era brutal. Es más, hay gente que se está situando Karahan Tepe incluso 2.000 años antes que Göbekli Tepe. Y los arqueólogos turcos dicen que hay varios centros rituales más todavía por excavar. O sea, esto es algo que está empezando y que nos está mostrando un mundo que no podemos entender. Es curioso, cuando he comentado esto de la piscina ritual, cuando estuve en Göbekli Tepe hubo una cosa que me impactó muchísimo, y es que como unos 300, 400 metros antes de llegar a Göbekli Tepe hay una roca enorme que está tallada, que en partes está pulida y donde había también como una especie como de bañeras. Y me parece increíble que los arqueólogos no se hubieran dado cuenta que eso estaba allí, que era parte de Göbekli Tepe, para haber empezado a excavar Göbekli Tepe. O sea, Göbekli Tepe no es solamente esos pilares en forma de T y los templos tal. Y repito, vamos otra vez a lo mismo, que es que no se abandonó. ¿Sabéis el esfuerzo que es enterrar 16 templos? O sea, esto es una locura, pero una auténtica locura. O sea, no sé, yo me imagino un sacerdote que se levanta un día mosqueado y dice, oye, entiérrame la catedral de Notre Dame y la de... Es que no lo entiendo. No, pero es que nada más empezando por esto, Juan, ¿cómo sería la tecnología para poder enterrar esos templos? Así es. Es decir, es que no es una paladita de tierra, no es una paladita de tierra. Tendrías que tener cualquier cantidad de estos aparatos especializados que se usan precisamente para sacar tierra, palas y demás. Para empezar, sería más titánica la labor de enterrar los templos que de construirlas. Sí, es una locura. Y la otra cuestión es realmente qué sentido tiene enterrarlos. ¿Tampoco? Sería que quisieran guardarlos. Eso es. De alguien que no querían ellos que supieran que existía, y de ser así, se está hablando entonces de una confrontación entre dos fuerzas, porque yo quiero esconder algo, si lo quiero esconder es porque alguien va detrás de esto, o tiene un valor tan inconmensurable que no puedo permitir que otro lo conozca, sepa de qué se trata, porque podría utilizarlo en mi contra. ¿Qué tiene de secreto Göbekli Tepe y todos esos asentamientos como para que hubiesen sido enterrados así de la noche a la mañana? Y cuando digo de la noche a la mañana lo digo en sentido figurado, porque necesariamente tendría que gastarse muchísimos años para cubrir todos esos monumentos. ¿Y cómo lo habrían hecho? ¿Cuánta gente tuvieron que utilizar? Es decir, ¿tuvieron que utilizar más para construir que para destruir? No, ¿O que para tapar? Pero es que es una cosa muy loca, porque lo que hemos visto en la historia es que cuando llega una religión y desplaza a otra, destruye sus templos, tal. Obvio. Pero el trabajo de enterrar los templos y todo, claro, yo no he visto una cosa similar ahora, en mi vida. No he visto nada similar. Ahora, ¿hasta qué punto también esto ya es una pregunta? Yo de Göbekli Tepe realmente no lo conozco muy a fondo,
pero hasta qué punto también, ahora que dices una religión que llega a reemplazar a otra, tendría que ver con este cuento de las eras. Acuérdate que cada era trae su propia cultura, su propia religión, su propio Dios. De hecho, Baal estaba fuera de lugar cuando llegó Moisés, y por eso cuando regresó del Sinaí hizo destruir los becerros que se correspondían con la era anterior de Tauro. ¿Hasta qué punto se han encontrado también? Porque en aquella época, en los 12.000 años, creo que la constelación que imperaba o la era que había era la de Leo. Justamente Leo. Acuérdate que Leo se supone que la esfinge está mirando es justamente a la constelación, a esa constelación. Entonces, ¿hasta qué punto también la era siguiente o la religión que se habría de entronizar en la era siguiente fue la que se encargó de destruir todo eso para no dejar ningún vestigio? Es decir, todo esto no puede ir más allá del terreno de las conjeturas, porque no hay ningún otro elemento que le pueda a uno indicar de una manera asertiva qué fue lo que realmente ocurrió allí. Perdone que concuerda, porque si Göbekli Tepe se hizo en torno al de 1500 a.C., en esa época de Leo, justo cuando termina la última edad del hielo, y la esfinge nos está contando lo mismo. ¿Qué leche pasó hace 12.500 años para tanto esfuerzo de dejarlo en un testamento en piedra que hoy nos enteremos? Es más, ¿qué pasó para hacer que se enterrasen 16 templos? Que no sé si Karahan Tepe igual se enterró o no, me imagino que sí, no tengo ni idea. En Göbekli Tepe sí, porque lo estuve allí preguntando a los arqueólogos. Sí, los últimos estudios establecen que también hay templos enterrados, Juan. También se enterró, pero ahora es una cosa súper loca. O sea. Sí, ahora la otra pregunta es que un templo no puede ser de 1 metro de altura. ¿Cuánto tiene? Decías ahorita que las TES que hay en medio tienen 5,5 metros, ¿vale? Y pesan 40.000 kilos. Eso es. ¿Y el emplazamiento completo es de cuántos metros? No recuerdo, así de diámetro y tal, ponle, no sé, 20 metros, 30 metros, una cosa así, no creo que fuera mucho más. Cuando yo fui el primer periodista español que estuvo allí cuando las pruebas de carbono 14 demostraron que tenía 12.000 años, y solamente había desenterrado 2 de los 16 templos. Creo que ya están desenterrados como la mitad o más. Me han dicho que si voy ahora ya ni lo conozco, o sea, es una cosa espectacular. Ponle que sea ponle, estamos haciendo algo aquí, un ejercicio especulativo, que sean 20 metros de altura, todo el conjunto. Lléname pues con tierra, tápame 20 metros de altura. Una locura. Es que no cabe en la cabeza, no tiene sentido. Y todo esto nos lleva necesariamente a entender que detrás de esto tuvo que haber, es decir, no pudo ser un pueblo primitivo, ni riesgos, es que no tenía por qué ser, no sabía cómo hacerlo, a punta de pala pues o con unas palas de madera o algo así por el estilo, jamás habrían llenado todos esos templos. O sea que esto, yo creo que tenemos que volver al comienzo, Juan. Esto es muy anterior, y cuando estamos hablando de muy anteriores, pero muy anterior, estamos hablando de 12.000 años. Sí, cuando recuerdas que se supone que todo empezó con la última desglaciación, lo que conocemos como la era moderna, pues, para llamarlo de alguna forma. Pero necesariamente uno tiene que llegar a especular o a pensar que esto ya estaba ahí desde hacía mucho tiempo. Y hasta qué punto, ¿por qué no? Todo eso que decimos que se enterraron esos templos pudo ser producto de esa desglaciación, de procesos de erosión que simplemente taparon los templos, y se creó la leyenda de que habrían sido tapados para que alguien no los pudiera encontrar. Está también dentro de lo posible, ¿no? Bueno, el que dijo el dato ese fue Klaus Smith, ¿eh? Klaus Smith es el que dijo que el arqueólogo fue el que dijo que se enterraron, lo cual le daba a esto mucho más misterio. Bueno, estamos llegando ya al final del programa, y de aquí, si Dios quiere, el año que viene haré un viaje de autor a Turquía a ver esos templos de Göbekli Tepe. ¿Te puedes llevar la maleta? Sí, sin problema, amigo, sin problema. Pero sí, el año que viene, si Dios quiere, voy a ver si voy a Turquía a verlo, a ver Göbekli Tepe de nuevo, que no lo voy a reconocer, y luego también a ver Karahan Tepe, aunque creo que este año no se podía visitar, pero bueno, a ver si el año que viene se puede visitar. En fin, bueno, señores, Néstor Armando Alzate, amigo, tu conclusión y tu cierre, y recomendadísimo tu canal de YouTube, Néstor Armando Alzate y Lógico.
Bueno, mi querido amigo, primero quedo sorprendido porque en una sola emisión de Noche de Misterio pudimos abarcar 3. Sí, algo inusual entre nosotros. Abarcamos 3, por una parte. Por la otra, para mí siempre es un privilegio estar aquí. Y yo siempre que salgo de alguna sesión compartida contigo y con Alejo, salgo con más preguntas que respuestas, porque ese conocimiento que ustedes tienen, la forma como ustedes me nutren a mí, me deja, yo salgo de aquí y mejor dicho, les confieso, que de aquí voy a pensar toda la noche en todo esto que hemos hablado, porque inmediatamente ustedes me activan el cerebro y me ponen a pensar un montón de cosas que tal vez yo ni siquiera las había previsto o intuido. Y ese es el valor de estar en este programa, que así como a mí, sé que a todos los oyentes nos dejan más preguntas que respuestas. Y esto naturalmente estimula la curiosidad para seguir investigando cada uno por su lado. Y mi parte final, simple y llanamente, esto no lo pudieron haber construido quienes nos dijeron que habían sido los responsables de eso. Ninguna de estas cosas, ninguno de estos monumentos. No lo puedo creer. Y pues muchísimas gracias, Alejo, como siempre un abrazo entrañable para ti, que eres un gran amigo. A Juan Jesús, muchas gracias, maestro y amigo, que siempre tienes la puerta abierta para mí. Y sí, los invito a que me acompañen en mi canal de YouTube, Néstor Armando Alzate Ilógico. Gracias por la invitación. Muchas gracias, amigo Alejandro Bernal. Un privilegio siempre compartir micrófonos con el maestro Néstor Armando Alzate, y a mí me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con @. Y yo solo decir que en el pasado hay unos ecos que no entendemos, unos ecos de un tiempo de magia, misterio y leyenda, unos ecos que se escribieron en piedra, en gigantescas piedras, gigantescas rocas que miran al cielo y a las estrellas, en un tiempo de hombres y de dioses, en un tiempo donde los chamanes escuchaban e interpretaban el canto de los pájaros, en un tiempo donde el misterio era real. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico, porque está repleto de misterio.